A Fernando Rivera Calderón. Fernando, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Chucu, chucu, Ana, Horacio, me da mucho gusto chucu, saludarlos. chucu. Lamento mucho el tema de YouTube y la El monetización. micrófono. Ajá. Buenas tardes, Fernando. Ya se escucha. ¿Ya me escucho? Ya, 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 ya. Ah, ok. No, bueno, los saludo con mucho cariño, Ana, Horacio, Julio, y les digo que lamento mucho lo de YouTube y la monetización y este asunto, porque pues yo hasta me puse saquito hoy, dije, a lo mejor es una cosa de mi arreglo personal, entonces me peiné y todo, Ana ya se dio cuenta inmediatamente, porque sí, es notable, ¿verdad? Que uno se Ajá. arregle. Así que a ver si logramos persuadirlos de alguna manera, mi querido Julio. Oye, pues entonces el lunes me voy a poner saco y corbata y toda la cosa. A ver. De por sí, Ana Francis, ya ves que ahora me ando peinando así porque se me Veo está. que te peinas, Pues sí me sí. peino. Es que ahora sí ya estoy nomás disimulando que la caída del cabello, pues ya no sé ni cómo acomodármelo. Y bueno, Pues de pues quesito Oaxaca, Julio, de de quesito quesito Oaxaca, Oaxaca. sí, está muy Pues bien. Pregúntale a Marcelo Ebrard. sí. Oye, pero tienes razón, Fernando. Mira, Horacio se vistió, Fernando se peinó, Sí. yo pues, me puse otros aretes. O sea, le Mira, estamos echando ganas. yo hasta me voy a poner una estola, mira, así, para que Ándale. No, Horacio, no, Horacio, no. YouTube, ve lo que estamos haciendo ya para que dejes de esas maniobras raras y tan peculiares que bueno. Pero bueno, bienvenida y buenas tardes, Ana Francis. Hola, ¿cómo estás, Julio? Encantada. Gracias, Horacio. Buenas tardes. buenas tardes, queridos todos. Qué gusto estar aquí también con el auditorio que está muy, muy nutrido y muy buenos comentarios que hemos recibido ya de esta mesa que ahora sí, la ya tradicional Ya. mesa del más. Qué gusto. Bueno, pues vamos a empezar. Fernando Rivera Calderón. Pues la verdad bueno, yo creo, yo veo, me parece ver que dentro de todo el esquema de la lucha política y electoral que se está viviendo en estas horas en México, el presidente de la República está, diría yo, que acelerando, que metiendo el pie al acelerador en el tema del Instituto Nacional Electoral, de las evidencias de fraude electoral, particularmente las tarjetas de beneficio postdatado, también en la relación con Estados Unidos, con estas exigencias de que saque las manos Estados Unidos de financiar organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Los adversarios del presidente dicen que esto lo hace porque está desesperado de que está viendo que en las encuestas de opinión Morena va bajando y que va a perder la mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Qué piensas de la conducta, de las expresiones que está teniendo el presidente de la República y de esto que opinan sus adversarios, Fernando? Bueno, creo que estamos viviendo un momento importante, insólito en muchos aspectos. Creo que si cualquier estudioso de la política mexicana tomara las mañaneras solo de esta semana que ha dado el presidente, tendría un panorama completísimo de la situación en este país los últimos 15 años. Es decir, veo un ánimo que a veces hasta me saca de onda del presidente, como si tuviera mucha prisa y como si quisiera decirlo todo. Hace Mm. 2, 3 días se aventó una larga exposición sobre los medios de comunicación, sobre los intereses de los dueños de ciertos medios de comunicación, sobre los moches, los manejos, y siento que hay una andanada de todos sus enemigos. Es como cuando Thanos tenía todo el poder y todos los superhéroes, los Avengers se juntaron para atacarlo. Bueno, en este caso vemos, lo que pasa es que los Avengers están muy destartalados. Sabemos a un jefe Diego que ha perdido todos los rounds con López Obrador e insiste y sigue desafiándolo, lo reta a un duelo, ¿no? Pero vemos también a Muñoz Ledo, como siempre, dinamitando desde adentro los proyectos y ahora diciendo que nunca ha entendido qué es la 4T y calificando de la peor manera a la gente de Morena. O sea, Muñoz Ledo
despidiendo su carrera política de la peor manera, o quizás de la única manera en la que ha logrado expresarse políticamente, que es a través de la ruptura y del berrinche, ¿no? A Dante Delgado, que fue aliado del proyecto y que ahora es como un novio despechado, ¿no? Que utiliza todo y que acusa al presidente de todo lo posible y lo imposible. Entonces, sí veo como un ataques también muy desesperados de los adversarios, que no son solo los adversarios del presidente, la verdad son los adversarios de un proyecto de país en el que creemos muchos. Tampoco lo personalicemos tanto. O sea, yo veo a Claudio X González también como un enemigo mío y de todos los mexicanos que no estamos de acuerdo con la intromisión extranjera, que no estamos a nuestra soberanía, que se haga política desde fuera de México, que no estamos de acuerdo con la manera en la que compra voces intelectuales y de medios de comunicación. Entonces sí veo un momento insólito en el discurso del presidente. Cualquiera que haya seguido las mañaneras durante los últimos tiempos, pues, se dará cuenta de que hay una beligerancia mayor, que hay una intensidad mayor y que hay una claridad, a mí me parece, por parte del presidente, que no tiene la oposición. O sea, el presidente tiene muy claro lo que quiere hacer y me parece que tiene prisa. Y me encantó el chiste que le hizo a la reportera que le preguntó que mucha gente está preocupada porque se quiere reelegir, y dice, no me voy a reelegir, pero todos sabemos que me quedan 6 años. Y se hizo un silencio en la sala de prensa. Y cuando rompió su chiste diciendo, bueno, es que trabajo el doble y por eso son 6 años, se escuchó, es la primera vez que yo escucho una carcajada como unánime en la mañanera. Se escuchó en el audio de la transmisión y dije, bueno, sí, efectivamente, aparte de todo, puede llegar a ser un gran estandopero, un gran cómico, en estos momentos así de difíciles y complicados, ¿no? No pierde el sentido del humor. Eso es lo que veo, Julio. Gracias, Fernando. Horacio Franco, ¿qué opinas de la prisa, si es que consideras que así es la prisa del presidente López Obrador, sus planteamientos recientes y la reacción de sus adversarios con estos elementos que agrega Fernando Rivera Calderón de las posturas del malamente llamado jefe Diego Fernández de Ceballos, de Porfirio Muñoz Ledo, entre otros personajes? ¿Qué opinas, Horacio? Híjole, pues opino lo mismo, nada más que aparte de que sí tiene prisa por establecer ya un proyecto de 6 años que le va a costar más al país, que todos sabemos eso, pero que lo está asentando, pues sí tiene que trabajar 18 horas diarias, como lo dijo él, ¿no? Y nadie lo duda, o 16 horas diarias, no sé cuántas trabaje, pero pues hoy dijo algo que yo creo que ha de haber dejado a la oposición totalmente, ahora sí que moralmente derrotada, que pues sí, en una encuesta que se hizo en Estados Unidos, salió como el presidente mejor evaluado del mundo, y yo creo que eso dice mucho también, ¿no? Que pese a toda la república del Twitter, todo lo que publican los detractores, que de veras cada vez me asombran más, porque cada vez tienen menos argumentos, cada vez la oposición tiene menos argumentos y menos manera de echarle en cara lo que supuestamente ha hecho mal, porque dicen que todo lo ha hecho mal, ¿no? Uh-huh. Yo incluso saqué un tuit esta semana, que precisamente dice que pues para aquellos que lograron un patrimonio, como nosotros, ¿no? Que logramos un patrimonio, pero nosotros no estamos atacando así, pero para aquellos que lograron un patrimonio trabajando con el fruto de su trabajo, y que dicen que el país está destrozado, pues para muchos pobres que hay en este país, para 60 millones o 50 o no sé cuántos sean, pues este país ha estado siempre destrozado, ¿no? Antes de que llegara López Obrador. Bueno, se me vino un marasmo de una vorágine de tweets, de respuestas así, insultándome, dándome unos argumentos de veras de quinta, o sea, porque no tienen argumentos, ¿no? Así como los candidatos, hoy por hoy, sean del partido que sean, no tienen argumentos, no tienen propuestas, no tienen cosas claras que proponer. Igual, o sea, está pasando con con la oposición, no tiene, o los bots que contrata la oposición no tienen argumentos reales, ¿no? El mismo Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? O sea,
sí tiene muchos argumentos jurídicos, pero pareciera ser que la política la tiene total y absolutamente distanciada y diferenciada de la política social o de la política de masas o de la política o de la percepción y de la opinión del pueblo y de lo que quiere o lo que tiene que pasar con México, no con la política. Yo a Porfirio lo respeto mucho, pero en ese sentido, pues sí, ese polvorín que es su carácter y su manera de querer siempre sacar provecho personal, dijéramos, no provecho económico, porque no es un corrupto, Porfirio, y lo sé, pero es tan vanidoso en ese sentido, políticamente hablando, que siempre quiere en un momento dado tener el reconocimiento. Ese reconocimiento lo tiene después de 80 y tantos años que tiene de vida y 60 y tantos en la política, no lo necesita, pero en verdad a mí se me hace muy irracional lo que está haciendo y bueno, obviamente la oposición y todos estos que están dando gritos y sombrerazos y están levantando falsos, están calumniando, ¿por qué el INE está también hoy por hoy haciéndose pasar por el estandarte de la justicia cuando en tantos sexenios pasados no hizo nada por sancionar y por criticar y por sancionar a todos los que rompieron las reglas, ¿no? Se les hizo muy fácil no sancionar a los demónicos o etcétera, etcétera, pero pues hoy por hoy el presidente los está exponiendo en cada mañanera y cada mañanera a mí me parece trascendental para que por lo menos la gente que estamos con él, que somos muchos más de los que no, en realidad, pues sigamos difundiendo o sigamos instando a todos que vean la mañanera y que se informen con fuentes verídicas y no con fuentes que levantan noticias falsas, nada más, ¿no? Y obviamente tiene prisa el presidente, lo va a tener que hacer porque además sí hay un riesgo, obviamente, con las elecciones. Como lo decía Sabina en la muy interesante entrevista que le hiciste hace 2 días, que la vi, que me pareció cierto lo que dijo Sabina, que muy cierto, en el sentido de que los partidos no tienen propuestas, los candidatos no están proponiendo nada en concreto, pero también de que la gente se pueda volver tan apática o haya tanto como miedo a salir a votar que no vayan a votar. Y dijo Sabina un vaticinio que a mí me pareció muy fuera de lugar, pero puede pasar, ¿no? Que la gente no vaya a votar, ¿no? Entonces, la gente tiene que ir, tenemos todos que ir a votar a como dé lugar, nada más. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, sobre todo este tema, estos planteamientos, ¿cuál es tu opinión, por favor, Ana Francis? Pues mira, para ponerlo en una historia mucho más sencilla, me parece que el país se divorció en el 2018 de un par de maridos golpeadores, que ya vimos que era el mismo en realidad, pues, ¿no? Después de no sé cuántos años de golpiza y de mala circunstancia y de no pasaron pensión y de nos volvieron a golpear y etcétera, etcétera. Y entonces ese mismo marido golpeador quiere volver, pero sin argumentaciones, pues, ¿no? No hay como un asunto de, bueno, fíjate que sí fui golpeador, pero la regué y entonces ahora pretendo hacer esto, o ahora he cambiado y ahora pretendería hacer, o la explicación por la cual te golpeé 30 años, pues es tal, ¿no? Algo que tú dijeras, bueno, pues vamos a ver si salimos, si no solamente se dedican a decir, tu marido actual es fuchicaca popó. Entonces, pues es una flojera de locura, pues, ¿no? Me parece que al presidente le urge establecer o continuar estableciendo su narrativa, que además es una narrativa que explica un montón de cosas, ¿no? El presidente llega y dice, los últimos 30 años han sido, le vamos a nombrar el periodo neoliberal. Pasaron estas cosas, estas cosas, estas cosas, estas cosas y estas cosas, las cuales explican que tú tengas menos dinero, explican una serie de cosas que todo el mundo hemos vivido, como, por ejemplo, es decir, seguramente yo recibo un ingreso más o menos similar al que recibía mi mamá a mi misma edad, pero no hay manera de que yo pudiera mantener 5 hijos como ella lo hizo en aquel entonces, pues, ¿no? Como hemos visto que ha ido creciendo la desigualdad, yo podía salir a jugar a la calle en una colonia cualquiera de la Ciudad de México cuando tenía 10 años y ahorita es imposible por un asunto de seguridad, coches, en fin, 300 millones de cosas que los niños estén jugando en la calle, pues, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, las personas hemos ido viendo cómo se ha deteriorado nuestro contrato social en muchos sentidos, al mismo tiempo que hemos ido viendo un montón de avances en lo que tiene que ver con derechos humanos, en lo que tiene que ver con violencia de género, por lo menos en el ideario y en lo cultural. Es decir, ahorita señalamos tremendamente a alguien que hace un chiste sobre golpear a una mujer, que hace un chiste sobre golpear a una persona homosexual, etcétera, etcétera. Pero
en la realidad las condiciones de vida económicas, de desigualdad, etcétera, pues se han deteriorado de forma tremenda. Y Andrés Manuel y la Cuarta Transformación es un liderazgo que nos vino a contar la historia de por qué pasó. Y la oposición está contando una historia que no, o más bien no está contando una historia, ni siquiera una historia que explica, bueno, la verdad es que estos 30 años sí optamos por una serie de opciones, el neoliberalismo, la globalización, abrimos tales y cuales cosas, privatizamos y nos equivocamos. Carajo, ¿por qué no aceptan que se equivocaron? Pues, ¿no? Claro. De esa es la única manera en la que podríamos decir, ok, bueno, yo no dudaría, pensando bien, digamos, yo no dudaría que la serie de acciones que tomó Salinas de Gortari, amén de la ratería y lo que quieras, vamos a quitar ese pequeño detalle, haya creído que era una buena política, haya creído que era una buena idea de país, pero no funcionó, fallaron. Entonces, lo que hace el presidente es que nos presenta una otra idea de país posible. Por supuesto, todavía no se logra y va a tardar, pues. Y esa narrativa nos hace sentido a muchísima gente. Es una narrativa que nos explica el pasado, que nos explica el presente y que nos presenta un futuro posible digno. La oposición ni explica el pasado, nomás critica el presente a lo puro pendejo, perdonando mi francés, y no nos presenta una idea de futuro posible, real, decente y digno. Entonces, en ese sentido tiene una narrativa fracasada y por lo tanto, pues suman a esta narrativa fracasada una serie de mentiras, pues el ya sabido peligro para México, nuestra venezualización, que ya es pero puritito chiste. Y pasa un poco, a mí, ahora que mencionaban a Muñoz Ledo, a mí me pasó un poco con Muñoz Ledo lo que me pasaba con Meade. No sé si ustedes se acuerdan que cuando Meade apareció en el panorama político como posible presidenciable y tal, todo el mundo decía, bueno, sí, no sé qué, los priistas son un horror, pero Meade es muy decente. No, hombre, él es un tipazo, súper decente. Todo el mundo decía esa mentira, la repitió y la repitió. Sabemos que participó de la estafa maestra, en fin, ¿no? Pero el chisme de es muy decente me recuerda mucho a cuando las Reinas Chulas, cuando empezábamos, decíamos, somos la mejor compañía de cabaret de México. Y lo repetimos hasta la saciedad para que fuera verdad. Obviamente era una mentira. Y no era una mentira porque éramos la única, pero ¿me explico? Es decir, era evidentemente un truco publicitario para ver si lográbamos algo. Entonces, de la misma manera dice, no, bueno, Muñoz Ledo es un político brillante. Ay, Diosito. Es un traidor de quinta, pues, ¿no? Y básicamente de forma sistemática ha demostrado que es un traidor de quinta y alguien que no puede soportar el no estar en el foco y alguien que no puede comprender que no podía dirigir el partido. No necesariamente estoy diciendo que Mario Delgado haya sido la mejor opción, pero no sé si me explico, no soporta estar fuera del reflector. Claro. Y pues yo no sé si habrá sido un gran político y yo nunca lo vi. Yo tengo un problema con las personas alcohólicas, sí tengo un problema de prejuicio, pues, ¿no? Pero su mecha, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, pues, estamos viendo un presidente que está con todo y hasta con piña, pues, ¿no? Denunciando todo lo que puede denunciar. Sí. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera, perdón. Perdón, quiero decir rápidamente algo sobre lo que dijo Ana Francis, del neoliberalismo y del sexenio de Salinas. Yo estuve en una discusión con este tuit. Arne Asbenreuter, que es el panista, que yo lo conozco, me contestó muy respetuosamente y me dijo que todo funciona mejor con inversión y que AMLO está deteniendo las inversiones. En resumen, que el neoliberalismo funciona mejor, ¿no? Y nos enfrascamos en una discusión muy respetuosa sobre, precisamente, le dije, bueno, es que en realidad el neoliberalismo como teoría, como el comunismo también o el mismo socialismo, pues no es tan mal cuando llega un poder y se empiezan a corromper y empieza a haber una corrupción como la hubo en todo el mundo con el neoliberalismo. O sea, el neoliberalismo se corrompió no nada más aquí, se corrompió en Europa y en Estados Unidos, de tal suerte que todos los pueblos que están conscientes o que están realmente que perdieron su poder adquisitivo, y más hoy con la pandemia, etcétera, etcétera, están
totalmente resentidos con todos estos gobiernos neoliberales que no dejaron precisamente que la riqueza se repartiera como se debe haber repartido, nada más. Entonces, ahí obviamente, pues es una discusión salomónica, pero yo creo que sí es verdad que pues sí, Salinas pensó que esto le iba a funcionar, pero obviamente Salinas y todos los demás hicieron tantas corruptelas y fue tan injusto todo la implementación del neoliberalismo con la corrupción a la mexicana que tenemos, que pasó lo que pasó. En Estados Unidos no pasó tanto porque finalmente se cuidaron un poco más de no ser tan escandalosamente corruptos como aquí, pero todo en España, o sea, además todos los pueblos odian a sus gobiernos neoliberales, esos que ni qué. Bien, gracias Horacio. Fernando Rivera Calderón, hubo una declaración de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, que dijo: en México no hay posibilidad, gracias a un sistema electoral profundamente sofisticado, de que haya fraude electoral. No hay posibilidad, gracias a un sistema electoral profundamente sofisticado, de que haya fraude electoral. ¿Qué opinas, Fernando? ¿Si hay posibilidad de fraude electoral? ¿Vivimos en el paraíso de la limpieza electoral? ¿Cómo ves esto? No, bueno, el chiste se cuenta solo, ¿no? La verdad es que no tiene desperdicio la frase. Por supuesto que ha habido fraudes electorales a lo largo de la historia, desde el IFE hasta el INE, y por más sofisticado que sea su sistema matemático, científico, las fallas no se dan en el sistema tecnológico, o no siempre se dan, porque a veces nos salen con que fallan los algoritmos y no salen bien las cuentas, pero las fallas se dan a ras de suelo, ¿no? En donde se pelean los votos cuerpo a cuerpo, por así decirlo, y los fraudes se dan a otro nivel. Y creo que en México, desde los tiempos priistas, los panistas lo llevaron a otros esquemas más tecnológicos, pero se ha intentado, se ha fabricado el fraude de muchas maneras. Lo hemos vivido. El hecho de que el mismo INE haya reconocido la victoria de López Obrador no quiere decir que el mismo INE no sea falible en muchos casos, y creo que tendría que ser parte de la obligación de su presidente, de Lorenzo Córdoba, y de las personas que lo conforman, de los consejeros que lo conforman, reconocer de entrada que esta democracia es imperfecta y que justo por ello vale la pena defenderla y por ello vale la pena ejercerla, no solo cada día de una elección, sino vigilando como ciudadanos que las cosas funcionen bien. Entonces, sí, yo creo que ahí el papel que está teniendo el INE, si de por sí ya venía siendo muy extraño y muy parcial, también, al igual que el presidente está desatado y está como acelerado, veo a las autoridades del INE desatadas y aceleradas, cayendo en contradicciones graves y poniéndose de tapete de intereses que además están clarísimos, ¿no? Que están a la vista. Entonces, que tampoco se abandere Lorenzo Córdoba ni Ciro Murayama y todos ellos como el pueblo encarnado en una institución democrática que viene de la lucha. Por supuesto que el INE no sería posible sin una lucha de años de un montón de personajes, no nomás Woldenberg y no nomás los que han sido consejeros, de muchos, incluido tú, Julio, incluido muchas personas que han ido pugnando desde hace décadas por tener un sistema electoral confiable para los ciudadanos. Y vaya que ha sido una lucha muy difícil y no lo hemos logrado todavía. Y si el presidente del INE se siente con esa autoridad moral y esa sobradez para poder decir que aquí no, porque el sistema no permite que haya un fraude, pues se está equivocando y está blofeando y está confundiendo su función, porque el INE no tendría que ser una institución de propaganda, ni siquiera de autopropaganda. Tendría que reconocer el mucho trecho que nos falta para recorrer para ser un país verdaderamente democrático. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, ¿qué opinas sobre esta declaración del consejero presidente del INE, que es además pues un argumento que usan mucho quienes defienden la viabilidad y la necesidad de que siga adelante el INE en sus términos, digamos, en lo general, en sus términos actuales? ¿Qué opinas de si hay realmente condiciones o no para el fraude electoral en México?
Mira, voy a ser muy breve, voy a recomendarles a toda la audiencia y a todos los aquí presentes que vean la entrevista que le hicieron los periodistas hace 3 días a al consultor Marcelo Loredo. Él es un académico de la UAM que ha trabajado sobre esta cuestión de la corrupción electoral que tenemos en México, y hizo una revelación que a mí me pareció verdaderamente, en verdad, es sensacional, de veras, de causar sensación, de causar horror también, ¿no? Que aparte de las urnas embarazadas, el ratón loco y pues las prácticas que ya conocemos, que son prácticas pues obviamente muy primitivas, yo lo llamaría muy primitivas y muy pues es igual que golpear a una mujer, o es igual que las peleas de gallos, o es igual de bárbaro que la tauromaquia, por la cual me mencionaron hoy precisamente en la mañanera, porque he firmado muchos desplegados en contra del maltrato animal. Pero esa entrevista con Marcelo Loredo revela que hay una repartición cuando un distrito electoral está muy aislado o muy alejado, lo van jalando a otro distrito para que finalmente el cómputo y ya la cuestión de la computarización de los votos salga precisamente con una tendencia a quien se tiene que favorecer, ¿no? Entonces, vean ese reportaje porque es muy interesante. La entrevista, y a mí me pareció revelador, les digo, me pareció sensacional. Pues, bueno, y ya nada más para terminar, pues si Lorenzo Córdoba dice que todo esto es una cuestión limpia y pura y todo, etcétera, etcétera, pues obviamente que empiecen por ellos mismos, ¿no? Que se autocritiquen y que vean todo lo que decían en sexenios pasados sobre las tarjetas y sobre todo lo penado que estaba ofrecer dádivas a cambio del voto, y hoy por qué no están haciendo nada, ¿no? Si ya hoy mismo le llevaron al presidente unas tarjetas que se están dando en Guanajuato, ¿no? Con unos bonos por 50 pesos, o lo que sea. O sea, quieren comprar votos, de que quieren comprar votos, quieren hacerlo, ¿no? Sean quien sea, del partido que sea, si es de Morena, y él mismo lo dijo, ¿no? O sea de cualquier partido, se debe de penar, pero eso no debe hacer el INE. O sea, porque tiene el presidente, pues es absurdo y es ridículo que el presidente mismo de este país, en cada mañanera, que sigo insistiendo que las mañaneras son un milagro informativo y un milagro social en realidad en México, ¿no? Porque estamos enterados y estamos informados de todo, y se le pueden pedir cuentas al presidente, ¿no? ¿En qué país pasa eso, no? Diario. Entonces, pero ¿qué necesidad tiene el presidente de estar anunciando esto? Porque existe, y porque obviamente él está en contra, y todos estamos en contra, menos unos cuantos que quieren robarse elecciones. Gracias, Horacio. Ana Francis Moore, ¿qué opinas de este tema del fraude electoral? ¿Estamos blindados de manera sofisticada contra él o existen todavía circunstancias propicias para tal fraude? Mira, yo creo que no estamos blindados, yo creo que ni yo estoy blindada de la heterosexualidad, ¿me explico? Es decir, no creo que haya estos blindajes, como dice Fernando, el chiste se cuenta absolutamente solo, y yo me quedé pensando ahorita mientras hablaban Horacio y Fernando en estas campañas que estamos viendo, en donde vemos que si el tinaco, vemos que si la tarjetita, vemos a los candidatos bailando, porque sí, ¿no? Y entonces de repente dices, caray, y la conversación política, y la conversación ciudadana, y el estar conversando con la gente para ver qué necesita, en dónde va, etcétera, de qué se trata, para comunicar un poquito las propuestas, para decir qué piensan, quiénes son, etcétera, dónde está. Hay como muchas realidades, es decir, sin duda que hay candidatos de todos los partidos que conversan y están haciendo algún tipo de trabajo de campo, etcétera. Pues tenemos a los que bailan y tenemos a los que regalan tinacos. Y eso te habla de una miseria, y no me está hablando de una miseria económica, sino de esta miseria de la calidad de la política, pues, ¿no? Entonces, todas estas realidades están presentes a la hora de la elección. Entonces, por supuesto que se puede hacer fraude de muchas maneras distintas. Yo no dudaría que hubiera la posibilidad de un fraude, digamos, desde lo informático, desde lo electrónico, desde lo sistémico, etcétera, y también la posibilidad de agarramos a balazos a la casilla en sabe dónde, ¿me explico?
tantos ejemplos y tan terribles que hemos tenido, por ejemplo, aquí tan cerca en el Estado de México, de violencia en las casillas, de cambiar las actas, de las urnas embarazadas, etcétera, 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 que por supuesto que no está blindado. Me llama mucho la atención también esta afirmación de Lorenzo Córdoba, y me llama mucho la atención esto que dijo el presidente el otro día, de que tenemos el instituto electoral más caro del mundo, que es un dato que yo no he verificado, digamos, pero es raro, ¿no? Este país no es rico, este país no es un país millonario. ¿Por qué tendríamos que tener un instituto electoral tan caro? ¿Por qué tenemos esos consejeros que cobran 2 veces y medio lo que cobra el presidente? No hay manera de no pensar mal, pues, ¿no? Y me parece que esto otra vez forma parte como de un discurso de las cosas son así, ¿no? Tú cuenta con ello. El sistema está blindado. Esto no va a pasar. Que es como parte de una forma, ¿no? De una forma de hacer política, de una forma de hacer institución, de porque lo digo es. Meade es un hombre muy decente. Bueno, eso es una afirmación absolutamente vacía, claro, me parece, de Lorenzo Córdoba. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, ya ves que aquí solemos recurrir a la bola de cristal, que yo pienso que en la antigüedad era un adelanto de las computadoras, es decir, ahí podía uno ir viendo lo que necesitaba saber del pasado o del futuro. Entonces, recurriendo a la bola de cristal, ¿qué piensas? ¿Cómo crees que va a estar México al día siguiente de las elecciones? ¿En calma, en conflicto, con mayor polarización, o va a estar más o menos tranquilo el asunto? ¿Qué piensas sobre eso? No, yo creo que el asunto no está tranquilo ahora y no va a estar tranquilo, por lo menos no ese día. Hemos visto episodios de mucha violencia, hemos visto asesinatos, hemos visto una encarnizada pelea por el poder, por diferentes intereses de las diferentes regiones del país. No es lo mismo la pugna política o por el poder en Guerrero, ¿no? Ahí donde está el triángulo de la amapola, a la lucha política en KGM o en el norte del país, que son otros los intereses y otras las pugnas, ¿no? También hay que entender esa gran complejidad. Lo que sí creo es que después, jugándole a la prospectiva, jugándole a Moisés, que fue el primero que descargó de la nube en su tablet unas instrucciones, yo creo que los resultados de la elección, después de los días de la pugna y de la reclamación, van a tranquilizar las aguas, porque sí creo que por mucho que haya intentado desestabilizar la oposición en estos últimos meses, por muchas mentiras que ha vertido, por las tragedias que se han capitalizado políticamente por parte de todos ellos, creo que no va a cambiar mucho el escenario político en términos electorales. Creo que el partido dominante va a seguir conservando esa gran porción de votos que ha tenido. No digo que vaya a ser exactamente la misma, o la misma proporción, pero sí creo que a ras de suelo las cosas, las percepciones de la sociedad no han cambiado tanto como pareciera en el círculo rojo y en las redes sociales. Creo que abajo hay otra percepción, otra situación, y creo que eso es mi esperanza también, ayude a calmar los tiempos venideros, que no están fáciles tampoco, y que para quienes apoyamos este proyecto político y de transformación social y de recuperar un cierto equilibrio económico y social, pues es importante que se construya una continuidad, y creo que son tiempos muy valiosos los que vienen, y efectivamente la prisa del presidente no es gratuita. Yo creo que todos los que estamos interesados en que este modelo político no salvajemente capitalista pueda continuar, pues necesita que actuemos, necesita nuestra voz, necesita nuestra presencia, nuestro trabajo, nuestro entusiasmo y sobre todo nuestra fe. Nuestra fe. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, pues este mismo tema
sobre el que hemos hablado con Fernando, pero también yo le agregaría, estamos entrando ya a una etapa totalmente electorera o electoral. Vamos a terminar estas elecciones. La pregunta general es ¿qué piensas que va a pasar al día siguiente de las elecciones? Pero en general, pues luego vendrá la acometida de los grupos contrarios al presidente López Obrador para juntar las firmas y promover que se haga la consulta para revocación o no del mandato presidencial. Y cuando apenas cerremos y abramos los ojos, ya vamos a estar con las premuras de los destapes y las grillas para la candidatura presidencial 2024, que obviamente pues se tiene que procesar y casi destapar en 2023. En fin, ¿cómo ves todos estos tiempos políticos, Horacio? Es que el sexenio se está yendo como agua. El sexenio ya va a ir a la mitad en un par de meses, ¿no? Y por eso tiene que trabajar Andrés Manuel otros 3 años, como dijo, otros 6 años más. O sea, tiene que duplicar su tiempo en 6 años, hacer 12 años en 6 de acciones, etcétera, etcétera, que las está llevando a cabo. Y obviamente la gente que no se chupa el dedo, ¿no? No se chupa el dedo porque finalmente sabe que si queremos un país diferente, pues vamos a tener que tener una mayoría apoyando al presidente, ¿no? Y eso, pues no se puede negar. O sea, el gran riesgo que hay con unas elecciones tan volátiles como ahora y tan que son un polvorín, ¿no? A ojo de muchos, es precisamente que vaya a haber esta traición, dijéramos, ¿no? O este gandallismo de la oposición. Por eso es tan importante que instemos a toda la gente a que salga a votar masivamente, por quien tengan que votar, voto consciente, exactamente. Pero pues la conciencia colectiva está con eso. Si no, no tuviera Andrés Manuel la aprobación que tiene tan grande. Hoy esta encuesta de que tiene más del 60% de aprobación no es de a gratis, o sea, no es nada más, no es una cuestión inventada. Pero vivimos en una república paralela a aquellos detractores de Twitter, sobre todo, que son quienes en verdad están tratando de poner en la palestra a un país que no es tampoco real, ¿no? Porque el considerar que un país está destrozado es porque en verdad está como Israel, como Gaza ahorita, ¿no? O que está como Colombia, o que está como no sé, como Afganistán, ¿no? Pese a que hay muchos asesinatos y es terrible y deplorable, el país no ha sucumbido en un marasmo de violencia, en un marasmo más que verbal, obviamente, ¿no? Y pues obviamente todo el mundo, o sea, si hay un golpe blando, yo coincido con Monero Hernández y con todos mis amigos moneros, que si hay un golpe blando, hay un intento de golpe blando de esta gente, pero tampoco le conviene a esta gente que haya una desestabilización totalmente garante, totalmente fehaciente en México, porque pues no le conviene a nadie, ¿no? Y yo creo que la mayoría del pueblo sí está con el gobierno, o por lo menos está consciente de que lo anterior no podía seguir y que lo anterior no puede llegar otra vez al poder tan fácil, ¿no? No les va a ser tan fácil, sobre todo porque no tienen propuesta, porque si tuvieran una propuesta clara, si hubiera nacido un partido con un líder además que tuviera realmente un proyecto de nación inteligente, sensato, que pudiera contrarrestar todos los desastres de los que ellos mismos hablan, bueno, obviamente otro gallo cantaría, pero pues no es así. O sea, todo esto está fincado, está cimentado por puro odio y puras cuestiones irreales y puros inventos y fake news. Entonces no puede sostener por ella misma de cualquier manera, ¿no? Y por otro lado, la cimentación del proyecto de Andrés Manuel depende no nada más de él, sino de todo un gabinete que en muchos sentidos, y si vemos la mañanera y si vemos lo que están haciendo, y si vamos a los portales de las instituciones y si investigamos lo que se está haciendo de obra pública en la secretaría que dirige Román Meyer, ¿no? En la SEDATU, y etcétera, etcétera, si vemos lo que están haciendo a una cuentagotas, pero que lo están haciendo que no nos gusta, pues no nos gusta, pero la fiscalía, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, pues sí, obviamente no es fácil, o sea, no es fácil, pero se está cimentando sobre algo que finalmente está haciendo rodar a un elefante reumático, como bien decía
Andrés Manuel López Obrador, y que pues es lo único que tenemos, porque del otro lado no tenemos nada. Ese es el gran problema. Eso va a pasar si vemos que la oposición gana cimentada en un castillo en el aire, porque no tienen propuesta. Si tuvieran propuesta, incluso mucha gente sí se iba a votar por ellos, pero no va a ser así. Bueno. Ya, entonces, bueno, eso es lo que yo creo de esto. ¿Cómo vamos a estar después de la elección? Pues vamos a estar total y absolutamente igual que ahora, pero sí como con más conciencia y más victoriosos si salimos todos a votar. Gracias, Horacio. Ana Francis, sobre el día siguiente a las elecciones y lo otro que es el tema de preguntarnos si ya entramos al remolino electoral y no vamos a salir de él, sino hasta la elección presidencial. Ay, Diosito Santo, pues nada más de pensar en el remolino electoral permanente ya me dio susto, ya me dieron agruras. Había una señorita que estaba en un escritorio de la delegación Coyoacán cuando era delegación, donde ibas tú a presentarle tus trámites para las funciones, y entonces ya ibas, por ejemplo, una vez que fui en martes y decía, no, es que es martes, ya como se nos fue la semana. Ajá. Así me siento con lo que acabas de decir, Julio, apenas es martes y ya se nos fue la semana. Al día después, yo pensaría que estamos viendo unas expresiones de violencia electoral tremendas y que se van a acentuar las siguientes 3 semanas. No sé si te acordarás que al principio del sexenio, por ejemplo, en los medios era muy claro, bueno, tú mismo estabas en un medio de radio abierta y de las cosas que nos comentaban muchos de los compañeros que estaban todavía en radio así era, tenemos mucho rating, pero los anunciantes no quieren pagar porque están esperando al siguiente sexenio para regresar a los mismos de antes. Y perfectamente se pueden aguantar 6 años sin meter su dinero a un programa de mucho rating, nada más por un asunto ideológico. Porque hay grupos de poder que no. Y pues sí, es decir, la partida de hocico que ha de haber tenido, por ejemplo, Bimbo y todas estas marcas de comida chatarra en lo que va del sexenio, entre todo lo que vimos que hacen sus productos en la pandemia, etcétera, etcétera, todo lo que vimos que le han hecho a la salud de nosotros, etcétera, etcétera, pues no van a apoyar la cuarta transformación, ¿me explico? Por poner un ejemplo muy, muy plausible. Y entonces, en ese sentido, todos estos grupos de poder tienen diversos grados de violencia, pues, ¿no? Hay estos grupos de poder que pueden violentar, digamos, por medio de su dinero, y hay francos gángsters, pues, ¿no? Yo me pregunto si regresa Kamel Nacif, si de veras queda encarcelado aquí en México, que es una posibilidad, que por primera vez es una posibilidad, gracias a todo el trabajo que está haciendo Lidia Cacho y etcétera. Y si declara quiénes son los políticos implicados, que han estado implicados en la red de trata de niños, de venta de niños, niñas, etcétera. Híjole, pues cuánto dinero se mueve ahí, cuánta gente se cae, qué parte del país se cae, pues, ¿no? Toda esa gente no va a actuar del lado de la democracia, es decir, no va a actuar por medio de ganar votos, va a sacar sus AK-47 y va a balacear, y lo digo metafórica y literalmente hablando. Entonces, sí siento que en las próximas semanas veremos mucho más de esa realidad que también es México. ¿Cómo espero la elección? Y ahorita voy al día después. Pues yo pensaría que es muy nutrida, pero es muy sencillo. Es decir, si todos los programas sociales están funcionando, es decir, si verdaderamente la gente más pobre está recibiendo más beneficios que antes, es probable que esté en mejores condiciones que antes y por lo tanto, pues va a ir a votar masivamente a las urnas. En el 2018 votó masivamente la gente porque estaba cansada de lo anterior y tenía unas expectativas muy concretas. Ante esas expectativas muy concretas, los números que nos dan en el gobierno, los números que nos da el presidente, es que se han ido solventando, ¿no? Entre el aumento del salario mínimo, la bola de pensiones y etcétera de los programas sociales, que además pues es una deuda histórica. Entonces,
si toda esa gente siente que de alguna manera este gobierno está respondiendo distinto, pues va a ir a votar de forma masiva. Si no, es decir, si todo lo que nos está diciendo el presidente es mentira, pues esa gente no va a ir a votar de forma masiva y entonces no será la aprobación que hemos visto en muchas de las encuestas que tiene el presidente y que tiene la posibilidad de la cuarta transformación. Yo esperaría al día siguiente, pues una serie de broncas, ¿cómo se llama? De que si tú las traes, tú me las robaste, 7 y 8 que llevábamos, etcétera. La peleadera de curules y tal para no dejar que Morena tenga la mayoría absoluta, sobre todo en la Cámara de Diputados. Me parece que esa lucha se va a dar, pero luego viene la consulta para ver si enjuiciamos expresidentes o no. Pues no lo olvidemos, que ese paso te lo saltaste. Y ahí hay una lucha interesante, pues, ¿no? ¿Qué esperaría de los siguientes años de gobierno? Bueno, esperaría una reforma hacendaria contundente, sí esperaría ver por lo menos un par de expresidentes en la cárcel, sí esperaría que los programas sociales sigan y esperaría, por supuesto, que sean verdaderos. Y me encantaría esperar que los medios realmente se abrieran a la diversidad, pero eso sí creo que no va a ocurrir. O sea, creo que al contrario, los medios masivos, ¿no? Es muy raro, Julio, que no te dejen monetizar tu programa, pues, ¿no? Y no podemos ser inocentes con eso, pues, ¿no? Es muy raro. Entonces, sí esperaría, no espero que los medios masivos se abran, o sea, no espero ver una mesa de discusión como esta, diversa, etcétera, en una de las grandes cadenas televisivas, en una de las grandes empresas, etcétera. Así que, amigos, si esperaban algún día estar en la televisión, así de olvídenlo, no creo que pase, ¿no? No creo que vayamos al Canal 2, pero porque están perdiendo mucho dinero. Toda esta gente está perdiendo mucho dinero y falta gente. Faltan muchos en la lista que les están siendo tocados sus intereses. Y esa sobrerepresentación que tienen mediáticamente y esa sobrerepresentación que tienen en la opinión pública es bien peligrosa y es bien violenta. Y eso no se nos tiene que olvidar. Bien, gracias Ana Francis, gracias por estos comentarios. Fernando Rivera Calderón, dentro de los muchos flancos que se están abriendo, muy preocupantes en algunos casos, pues a mí me parece que uno de ellos es esta visita del candidato priista a gobernar Nuevo León, Adrián de la Garza, a la oficina del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, quien le abrió las puertas y lo recibió, se tomaron fotografías, cuando el señor Adrián de la Garza ni siquiera es una autoridad constituida, es decir, no es el representante de uno de los estados de las naciones que convergen en la OEA. Ni siquiera es el gobernante de uno de los estados de los Estados Unidos mexicanos que fuese una autoridad constituida. Es apenas un aspirante y en entredicho judicial en su propio país. Nos podrán acusar de conspiranoicos, pero yo digo, eso es abrirle la puerta a un proceso en busca de intervencionismo que me parece que está desde diversos flancos, pero en lo de Adrián de la Garza se manifiesta, creo que muy claramente. ¿Qué opinas de todo esto, Fernando? Pues es por un lado muy patético, tanto la actitud del candidato en Nuevo León, que con las acusaciones que tiene en contra, tanto él como su rival, haya ido pues a acusar, ¿no? Cuando finalmente las acusaciones se las hicieron entre los propios candidatos, pero como de todo la culpa es del presidente. Entonces pero lo que es patético también es la manera en la que esta organización recibe al día siguiente, se toman la foto y bueno, pues no me sorprende por parte de Almagro porque ha tenido un papel bastante deplorable. O sea, basta leer sus declaraciones hoy sobre el conflicto en la Franja de Gaza en Oriente Medio, donde castiga o fustiga los ataques de Hamas y dice que Israel está en todo su derecho a defenderse cuando los números de muertos y heridos no tienen ninguna proporción de equilibrio. Creo que el juego de Almagro es
hacerle la segunda a esos intereses que desde Estados Unidos están buscando meterse en la política mexicana y generar una desestabilización para propiciar en todo caso ese golpe blando del que hablan algunos moneros, del que mencionaba Horacio Franco, o un golpe no blando, porque finalmente ya dado el golpe ya no se puede medir qué tan blando, qué tan duro puede ser, y lo que sí no se puede permitir, y les molesta mucho que se hable nuevamente de un concepto como traición a la patria, pero me parece que lo que están haciendo estos individuos son actos muy concretos de traición a la patria. No es que se les vaya a ejecutar en el paredón, pero sin duda son personajes que deben ser señalados por estar buscando este tipo de injerencias. Hay tribunales, hay muchos recursos que están dentro de los términos de las relaciones de un país con otros, y hasta qué punto se puede dar una cierta injerencia, entre comillas, o una investigación o una observación de los fenómenos políticos de un país. Pero lo que están haciendo, por un lado, la Embajada de Estados Unidos con mexicanos o a favor de la corrupción, y en este caso Almagro defendiendo las peores causas de la humanidad y dándose tiempo para atender además las pequeñas pésimas causas locales, como el caso de Nuevo León, pues me parece muy decadente, muy patético. No es que me sorprenda, la OEA ha venido teniendo un desempeño muy triste, que en vez de propiciar unidad, empatía o la resolución de conflictos, parece que está entrándole a agravarlos más. Insisto, no es sorprendente, y el papel de Luis Almagro espero que en algún momento sea juzgado, porque lo de México es lo de menos. Lo de Adrián de la Garza es la más pequeña de sus pifias. Ha cometido y ha dicho cosas que son imperdonables para un representante de una organización que se pretende imparcial. Bien, pues muchas gracias, Fernando. Horacio Franco, ¿qué opinas de este tema? La visita de Adrián de la Garza a la OEA, la recepción, la fotografía, pero además otros ingredientes que me parece que están en el ambiente político, en el que pareciera estarse invocando que haya otros poderes, otras visiones externas que acoten o que limiten la acción política de los mexicanos. ¿Qué piensas, Horacio? Yo creo que todo eso se va a ver contrarrestado, todos esos miedos que yo también tengo, que yo también tuve el susto cuando recibió Almagro a Adrián de la Garza. O sea, se me hizo ridículo por tener la investidura que tiene, ¿no? La nula investidura que tiene y la fama que tiene además. Y se me hizo muy peligroso, ¿no? Se me hizo muy de focos rojos, porque evidentemente, pues Almagro es un golpista, ¿no? Hizo lo que hizo en Bolivia, ¿no? Se manifiesta como se manifiesta, como dijo Fernando, pues ha dejado mucho que desear la OEA, ¿no? Pero yo creo que ahí incluso también la llamada de atención diplomática que hizo López Obrador a las instituciones, al gobierno norteamericano, por haber financiado a la asociación de Claudio X González y Mario Amparo Casar. Yo creo que ahí lo que va a contrarrestar fuertemente toda cuestión de intervencionismo es la buena relación que parece estar fincándose también con el gobierno de Andrés Manuel, con el canciller Marcelo Ebrard, que finalmente pues sí son un bastión importante de relaciones buenas con Estados Unidos. Tenemos un tratado de libre comercio, cosa que no tenía obviamente Bolivia con Estados Unidos, y no se pueden meter tan fácil. Yo creo que aquí la esperanza que tengo yo, que vaya a contradecir, que vaya a hacer un contrapeso de todas estas pataditas de ahogado pueriles y además improcedentes, ¿no? Y toda la incongruencia que tiene una persona como Almagro, ¿no? Al recibirlo, ¿no? Espero que no le dé más importancia de que la visite y del chisme que le fue a decir, pero pues si yo fuera Almagro y si tuviera yo un poco de respeto por mí mismo y por la institución a la que represento, pues investigaba qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, no nada más vas a oír a un X candidato de un estado que finalmente pues todavía no es un gobernador, un gobernante, e investigaba, ¿no?
qué bueno que tuvo, o que fue amable, ¿no? Pero, pero bueno, debería recibir también a otro tipo de candidatos, ¿no? O de otros partidos, por decirlo así. Pero yo creo que ahí todo eso va a ser, espero que lo logren muy bien, con táctica diplomática, ¿no? Con mucha táctica, con muchos buenos juegos diplomáticos y con una relación que está empezando bien, que es la relación de Biden con López Obrador. Y miren que López Obrador, habiendo sorteado la dañadísima, o lo que hubiera visto una dañadísima relación diplomática entre México y Estados Unidos, pues la supo llevar súper bien con Trump. O sea, digo, a las pruebas me remito, ¿no? ¿No? Y ahorita me estoy remitiendo también a las mismas pruebas de cómo le está llevando López Obrador con su reunión la semana pasada con la secretaria de Estado, ¿no? Con Kamala Harris, y bueno, pues obviamente no creo que vaya a ser tan fácil, decir, a ver, vamos a intervenir en México como lo hicimos en Bolivia. Uh-huh. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis Moore, por favor, tu comentario sobre este tema. Mira, yo la verdad es que me ha tenido muy sorprendida la política exterior mexicana con respecto a Estados Unidos. A mi parecer, cuando estaba Trump, el presidente le hacía ¿no? O sea, distracción al loquito para que no nos joda de más, distracción al loquito para que no nos joda de más. Y luego viene Biden, ¿no? Que son muy educados, muy limpios, muy blancos, muy mejor peinados que tú, Julio, etcétera. Muy bien, ¿no? Ajá. Pero hay ojón, pues, ¿no? Pero hay ojón con cómo vienen y Almagro. No olvidemos que el presidente ya dijo en una mañanera que la ONU es un florero con respecto al asunto de las vacunas, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, él claramente, y no es un presidente que haga giras internacionales, no solamente porque le tocó la pandemia, sino porque él ha dicho, aquí es donde está la onda y aquí es donde le voy a chambear. Entonces, pues es un presidente muy singular para relacionarse con esta cosa mamila internacional y para relacionarse con esta institucionalidad de la Organización de las Naciones Unidas y etcétera. Me parece que hay muchas cosas de la ONU pues que son encomiables y sobre todo la idea de la ONU pues es encomiable, ¿no? Ojalá tuviéramos una Organización de las Naciones Unidas que funcionara de mejor manera y que no estuviera también de algún modo cooptada por los países más ricos, y uno de ellos es Estados Unidos, pues, ¿no? Ojalá la Organización de los Estados Americanos funcionara para lo que se creó. Almagro tiene muy mala fama ya, digo, y lo peor es lo que hizo Bolivia, ¿no? Es decir, eso sí está como de susto. Pero creo que lo que está más de susto es pensar en este candidato de Nuevo León que dice, ahorita voy y me arreglo con los gringos para ver qué podemos hacer. Eso está de susto puesto. Y otra vez, eso te habla de una idea de país. Y entonces, la idea de país que esta gente tiene es, por un lado, que necesitamos intervención extranjera. No hemos dejado de necesitarla, ¿no? Desde Maximiliano, en esta idea de país. Y tenemos mucho que pedirles a nuestro papá Estados Unidos, que sin duda es un país ejemplar en democracia, ejemplar en derechos humanos, casi no le hace la vida de cuadritos a ningún país latinoamericano o del mundo, casi no es manchado con nosotros en las negociaciones, casi no es manchado con los migrantes, ¿me explico? Y son impecables. Entonces, pues otra vez, pensando bien, o sea, pensando que no hay tranza de por medio, que etcétera, etcétera, que no hay terrorismo de por medio, que no hay traición a la patria de por medio, hay una idea de país, pues muy poco mexicana, ¿no? Jesús A. Rodríguez hacía un chiste que a mí me daba mucha risa, que decía, el ser extranjero es un privilegio que muy pocos mexicanos tienen. Entonces, pues así está Adrián de la Garza, pues, ¿no? Uh-huh. Pues sí. Él es muy extranjero. Claro. Son las 3 de la tarde con 9 minutos, estamos cumpliendo ya nuestra hora. Ya, estate. ¿Sabes qué, Julio? Por eso te quitan la monetización, porque esta mesa no dura 2 horas. Claro. Ahí es donde hay que estar atentos a eso. Fernando, digo, a reserva del último comentario mira, ¿cómo se llama? Es el licenciado Cejas Mauricio.
Licenciado Cejas Mauricio, ándale pues. Fernando Rivera Calderón, muchas gracias por la participación de esta tarde y gracias pues. No, gracias a ti, Julio. Esperemos que se puedan aclarar, resolver, y si no, pues vamos a tener que, como yo puedo, como en la iglesia los domingos, pues algo con la canastita mientras ustedes platican y cobramos cooperacha, porque esto tiene que financiar de alguna manera. Está muy extraño esto, todo mi apoyo para ti, para todo tu equipo, y bueno, mi cariño para Ana Francis, para Horacio, que siempre es un placer hablar con ustedes, mientras bufan Muñoz Ledo, Dante Delgado, el jefe Diego, y toda esa bola de mumras que han liberado de sus mausoleos para venir me recuerdan unos personajes que en Oaxaca, en Huautla de Jiménez, cuando es el Día de Muertos, sueltan a unos demonios que son como los borrachitos del pueblo, literalmente, que les ponen máscaras de diablo y se llaman los huehuetones. Y los huehuetones, su función en esa fiesta del Día de Muertos es chingar a todo mundo, todo el tiempo. Así que bueno, brindo por ustedes, amigos, que no andan de huehuetones por la vida. Gracias, Fernando Rivera Calderón. Horacio Franco, muchas gracias. Pues muchas gracias y por la oportunidad, muy buenas discusiones del público aquí en el chat. Pues todos apoyemos a Julio como podamos. Mira, a mí que me pone triste, Julio, de mucha gente que no entiende cuál es tu posición como periodista en todo este entramado youtubero y en todo este entramado, el mismo entramado de La Octava. Si algo hay que admirarte a ti es que todo lo que tuvo o lo que tiene o sigue teniendo La Octava en programas muy buenos como los de Jesús Escobar, el de Hernán Gómez, el de Luisa Cantú, la misma Aristegui que está ahí ahora en la mañana, pues tú fuiste el detonador de todo eso, y los periodistas que ya se salieron, el mismo Luengas que sigue ahí a las 9 de la noche, ¿no? Que es un noticiero muy completo, muy compilador de todas las noticias, ¿no? Tú mismo lo fuiste gestionando. La gente no tiene memoria, Julio, y a mí me duele mucho, y se los voy a decir en realidad a todos los que son detractores tuyos, que no entiendan que todos estos proyectos como el tuyo, el de Luengas, el de los mismos periodistas, el de Rompimiento TV, ¿no? Con Ernesto Ledesma, que también le estuvieron chingando en YouTube. Son proyectos que tratan de ser lo más objetivo posible, que no son noticieros que se van de un lado o del otro, ¿no? Incluso el mismo Vicente Serrano, ¿no? Que con quien tú tuviste diferencias, o sea, en cierto sentido, yo lo único que digo es que tú fuiste el catalizador de todo eso, y que hoy por hoy tú estás en una posición vulnerable y vulnerada, y que nadie, ni Vicente, ni tú, ni Ruengas, ni Ernesto Ledesma, están pensando hacer ricos o se están pensando sacar un chayote así, porque no son chayoteros. Entonces, lo que me duele y me molesta es que la gente no reflexione y no entienda la cuestión de tu función como informador, que es lo más neutral del mundo, porque si tú dices algo en contra, no en contra, si tú haces alguna observación sobre la 4T, ¿no? O sobre lo que no te parece, o invitas a alguien, etcétera, etcétera, que no está de acuerdo, o el mismo Ernesto, o el mismo Rubén, o el mismo Vicente Serrano, todo el mundo se les va de bruces, los que están en pro del gobierno. No me gusta llamarles ni chairos, ni nada, ni amlovers, ni nada. Bueno, finalmente, yo estoy como tú estás, como Ernesto está, como Vicente está, como todos están, como Rubén está. Estamos por un cambio y una transformación del país. No quiere decir con eso que seamos ciegos, ¿verdad? Y que estemos todo el tiempo echando porras a cosas que no nos pueden gustar. Y eso me pone triste, porque finalmente, ¿cuál es el futuro de un México tan polarizado, no? O estás con Televisa y todos los, estás con el Reforma y con el Universal, o estás con los más a ultranza, pero gente que está a la mitad, como tú, a la mitad, como Ledesma, a la mitad, como Luengas. No es, o sea, en verdad, se me hace muy, muy injusto decir que están queriendo sacar provecho y que todo esto están queriéndose enriquecer y tener chayote, ¿no? Hay que apoyar proyectos como el tuyo, porque en verdad son garbanzos de libra. Y estoy muy orgulloso de que me invites a mí, nos invites a todos aquí a colaborar contigo. Eres muy amable, Horacio, agradezco mucho tus palabras y aprecio mucho la
la consideración general que hace sobre el papel del periodismo que tenemos que ejercer, que no nos convirtamos hoy en aquello que tanto censuramos en el pasado, que eran los periodistas alineados con determinado gobierno, determinado político, determinada bandera política. Hoy creo que es muy importante el que ayudemos juntos a preguntarnos y a entender los procesos políticos para que así podamos defender mejor esos procesos políticos. De otra manera, con el engaño, la simulación, la exageración, la estridencia por sí misma, eso no ayuda a tener la cultura política que permita sostener y defender un proceso. Decían en las tesis maoístas, hay que aprender a escuchar el crecimiento de la hierba, escuchar crecer el pasto. Si no está uno atento a lo que sucede incluso en los otros sembradíos, en las otras praderas, pues no se va a dar cuenta de lo que está sucediendo, y bueno, pues son parte de lo que tenemos que ir sobrellevando en esta etapa difícil y complicada, pero donde creo yo que hay que mantener la congruencia en lo que a uno le toca. Si yo fuera funcionario, servidor público o político en funciones partidistas o legislativas o en el Poder Ejecutivo, pues sería otra mi actitud, pero soy periodista y trato de mantener esa postura con el mayor nivel de calidad profesional que me sea posible en este tipo de programas y en estos momentos difíciles. Pero ya me eché un chorote que no tiene sentido. Ana Francis, gracias por esta tarde y por esta participación. Muchas gracias, Julio. Ya nada más decirle a tus detractores que si quieren seguirte viendo, pues que te sigan viendo, son muy bienvenidos, siempre serán bienvenidas sus vistas. Y decirle a la gente que vienen 3 semanas difíciles, entonces hay que templar el ánimo, porque todo está bien agitado, todo está bien violento y se pone violento hasta en el desayuno. Entonces, nada, templanza, respiración, 3 semanas complicadas. Ay, pero pues escuchemos canciones de Monocordio para que nos pongamos de buen humor. Claro. ¿No? Yo digo. Bueno. Y veamos el programa el domingo en la noche, Sí, que nos pone de muy buen humor. Operación Mamut. Para reírnos un poco y bajarle los niveles de odio al ambiente. Muy bien. Pues gracias a los tres, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias.